Perfecto, ahora vamos a lo que es el presupuesto mensual. Lo primero que vamos a ver es que acá vamos a elegir el año y el mes. Tiene desplegables, entonces todos estos datos quedan guardados, como les digo siempre, en una base de datos y están siempre disponibles para revisarlos y compararlos. A la derecha vamos a ver lo mismo que vimos en resumen, un cuadro que nos va a mostrar los gastos de alta importancia recortables y opcionales y si hace falta recortar o no y en dónde recortar. Luego debajo vamos a tener dos paneles, en uno vamos a tener que listar nuestros ingresos y en otro nuestros gastos. En los ingresos vamos a tener descripciones y categorías. Las categorías son las mismas que vimos para el presupuesto anual y se machean entre ellas y uno después también puede comparar. Y en las descripciones uno puede poner si tiene, generalmente es un sueldo, si tiene uno o dos emprendimientos, dos inversiones o recurrente si fue uno o dos, lo puede poner y vamos a poner un ejemplo de cómo se debe completar esto. Recuerden que solo hay que tocar las celdas que están en verde. Supongamos que por emprendimiento yo tengo previsto que entren 100.000 pesos. Entonces le pongo 100.000 pesos acá y me voy para el costado. Me voy para el costado y en tipo de ingreso elijo si es fijo o variable. Es decir, si este previsto depende, por ejemplo, si trabajo en ventas por comisión de que haga tantas ventas, entonces será variable, o si depende de las horas que trabaje, o si es por ejemplo, en sueldo, un sueldo fijo por mes, le ponemos fijo. En este caso es un emprendimiento, entonces depende de lo que uno venda, le ponemos que es variable. Y en observaciones podemos agregar lo que querramos. Por ejemplo, ponemos que este emprendimiento sería Rindex Inversiones. Y todos estos datos quedan guardados. Luego, en los que es gastos, también vamos a tener lo mismo, dividido por categoría y descripción. Entonces, lo que uno tiene que ir haciendo es yendo línea por línea, fila por fila, y poniendo, por ejemplo, alquiler hipoteca, pone lo que es su alquiler, expensas, agua, electricidad, gas y así un montón de gastos para listar. En caso de que haya alguno que no esté comprendido acá, que es muy improbable, se puede poner aquí debajo en otro. Vamos a hacer un ejemplo. Supongamos gasto en expensa de 100.000 pesos. Para dar un ejemplo de cómo se debe cargar, ponemos 100.000 pesos, vamos a por el costado. Lo siguiente que nos va a pedir es de que si el gasto tiene importancia alta, media o baja. En este caso, las expensas las tengo que pagar sí o sí, entonces la importancia es alta. Luego nos va a pedir un vencimiento. Pongamos que es el 25 de enero. Y nos va a pedir si es un gasto fijo o variable. En este caso, fijo. Se pueden poner observaciones y en esta columna nos dicen cuánto vence. Entonces hacemos así para todos. Debajo va a haber un total de gastos previstos reales y la diferencia entre ellos. En este caso los gastos previstos fueron de 1.577.000 pesos y los reales vienen siendo hasta el día de hoy de 1.259.000 pesos. Una diferencia de 317. Lo mismo tenemos en la parte de arriba para los ingresos previstos reales y diferencia. Aquí a la derecha vemos lo que es la rueda que mostramos también en lo que es resumen de cuenta. Es la misma, nada más que uno también la puede ver desde aquí. Una de las cosas que le quiero mostrar es, fíjense esto, a expensa le cargamos el dato y le pusimos un vencimiento. Si vamos a resumen, fíjense que el vencimiento se agregó acá.
Entonces, esto es totalmente dinámico e interactivo. Volvamos a presupuesto y nos vayamos para la derecha. En la parte derecha tenemos un gráfico entre lo previsto y lo real, para que uno vea gráficamente qué está pasando. Entonces, lo azul es lo previsto y lo rojo es lo real. En este caso, por ejemplo, tenemos una diferencia en comida, venimos gastando menos de lo previsto, también en transporte. En entretenimiento, el gasto, fíjense que fue mayor el gasto que hicimos que lo que habíamos previsto. Entonces uno lo puede analizar gráficamente. Aquí debajo tiene un resumen de ingresos, gastos y el resultado del mes. Ingresos tenemos los previstos, los reales y la diferencia. En gastos también y en el resultado del mes lo mismo. Luego, si bajamos un poco, tenemos el mismo resumen pero desagregado por categorías. Entonces uno puede ver, por ejemplo, los ingresos previstos, los reales y la diferencia. Lo mismo con los gastos. Por ejemplo, en vivienda, gastos previstos 678.000 pesos. Los reales fueron 575, una diferencia de menos 100.000 pesos. También tenemos el resumen acá. Luego, un poquito más a la derecha, tenemos lo que es el peso de la categoría en porcentaje. Mientras mayor sea el peso, peor es, en este caso en ingresos, porque te dice que dependes más de pocas fuentes de ingresos. En este caso, fíjense que este ejemplo solamente tiene ingresos por sueldo, entonces depende 100% del sueldo. Y esto está en rojo porque es malo. En el caso de que esta persona se quede sin trabajo, pasa de 100 a 0 en ingresos de un día para el otro. En gastos pasa lo mismo, mientras mayor sea el peso, peor es porque se está concentrando más el gasto en pocas categorías. Entonces te lo va pintando. Más rojo mientras más concentrado esté y más verde en lo que menos concentrado esté. Y por último, debajo tenemos lo mismo, pero en un gráfico de torta. La composición del gasto previsto y la composición del gasto real. Esto fue el presupuesto mensual. Recuerden que yo les voy mostrando la planilla como creo que se debe completar. Primero hacer el presupuesto anual, que es el presupuesto macro, y luego el presupuesto mensual, que es el que nos va a servir más en la práctica. En en el próximo video vamos a ver lo que es la carga de datos. Aquí la carga de datos, les voy a mostrar de vuelta acá. Cuando uno pone lo previsto, está bien, pero después tiene que poner lo real. Fíjense que esto no está en verde, no se toca desde acá. Entonces ahora vamos a ver cómo es que se cargan estos gastos y estos ingresos reales para luego hacer la diferencia y cotejar todos los datos en las demás hojas. Entonces, resumiendo, en el próximo video vamos a ver lo que es la carga de datos.